Amigos de Camex, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto, un placer estar acá con ustedes, encontrarnos. A pesar que les voy a ser bien sincero, el día de hoy como que me sentía un poco bajoneado de estado de ánimo, pero llegar acá y encontrarme con ustedes, encontrarme con gente que recién se está conectando con nosotros y que espero que se puedan enganchar a nuestra metodología de trabajo, a nuestros cursos, sería fenomenal. Adelanto esto precisamente por darle una deferencia a la señorita Juliana que nos está acompañando. Mi correo electrónico es jpereiragil, Pereira con Y y G-I-L, pereiragil, @gmail.com. Hago esto, les menciono mi correo desde el inicio, porque hay material, el material en Excel que estamos trabajando en estas clases, que es de mucha importancia para ustedes y de mucha utilidad sobre todo. Así que, señorita Juliana, si me escribe, terminando inmediatamente la clase, le estoy remitiendo a su correo el material que estamos utilizando. Y que lo vamos a utilizar, justamente la señorita le estaba comentando que este curso de gestión de riesgos financieros como tal, lo estamos culminando, bueno, mañana tenemos clase de 12 a 1, de 5 a 6, y lo culminamos el día 28, ¿ok? El 28 de enero. Pero inmediatamente, en forma automática, el día 29, ya iniciamos un curso que estamos denominando hoy Gestión Integral de Riesgos, que como les comentaba hoy día en la sesión del mediodía, hemos hecho una preparación del curso de carácter prácticamente de un diplomado, porque estamos involucrando temas un poco más extensos, análisis de algunos riesgos que no hemos visto en este curso y, como siempre, poniendo especial énfasis en el tema del riesgo crediticio. Siempre, igualmente, los cursos de agente financiero que van a continuar durante el mes de febrero y marzo ya está programado igualmente, y también el curso de administración bancaria integral. Bueno, originalmente estamos manteniendo el horario desde los martes hasta el día sábado, continuado. Martes, por ahora, martes, agente financiero, miércoles, administración bancaria integral, jueves, viernes y sábado, gestión de riesgos, gestión integral de riesgos. Inicialmente estamos pauteados de martes a sábado. Acabo de tener una conversación porque posiblemente aún no les puedo confirmar, lo pasamos ya todo que sea de lunes a viernes, ¿ok? Siempre en el horario que ya se ha establecido de 7 a 8 de la noche y luego de 9 a 10 de la noche. Vamos a tener 2 sesiones diarias como para no perder el hilo de estos cursos. Y la recomendación personal que yo estoy dándoles últimamente, y fíjense, sin hacer mucho esfuerzo respecto a concatenar, a hallar un enlace entre esos cursos, los temas están fluyendo de tal manera que nos permiten estar en un curso pensando en cualquiera de los otros dos. De verdad, no lo pensé, no es algo hecho totalmente adrede, pero está resultando de esa forma y me parece beneficioso en términos estrictamente, digamos, educativos, porque no nos hace perder de vista aquello que podemos encontrar en forma específica en el curso al cual nos dedicamos. Por ejemplo, encontrar el perfil profesional de un cajero, de una plataforma de atención al usuario, de un analista de crédito en el curso de agente financiero, pero tener en mente que estamos siempre pensando, por ejemplo, en los objetivos primarios de estos 3 cursos en general, de la orientación al cliente y la mitigación del riesgo. ¿Ok? Mi papel profesional como analista de créditos, como gestor de créditos, en general, perdón, mil disculpas, en general como agente financiero es muy orientado a la gestión del riesgo. Sin embargo, no como especialidad en la gestión del riesgo, sino que, por ejemplo, aquello que hemos visto hace un par de semanas en el curso de Administración Bancaria Integral respecto, por ejemplo, al modelo de control interno de las 3 líneas de defensa, me interesa profundamente, y creo que a ustedes debería también interesarles esto, el tema del riesgo, la medición del riesgo, la gestión del riesgo, la administración del riesgo, como
parte de esta primera línea de defensa que determina este modelo, que de verdad me he quedado totalmente enamorado de este modelo de control interno, porque es un modelo muy holístico, muy integral, y que a vista de las evidencias, por ejemplo, este modelo que es de propiedad del Banco Continental, del grupo BBVA, que es a nivel global, ha permitido, por ejemplo, que nuestro Banco Continental de Perú ocupe el año pasado el primer lugar en el ranking de banca a nivel Latinoamérica de un grupo de 25 de los principales bancos de Latinoamérica. Vamos, no es solamente el Banco Continental, el tercer puesto ha sido para el Banco de Crédito, el sexto puesto para el Scotiabank y el octavo puesto para Interbank, de un grupo de 25. Y que, vamos a ver, voy a ver si mañana les muestro nuevamente esta información, porque es importante a partir de lo que estamos viendo, por ejemplo, en este curso de gestión de riesgos, porque los resultados de estos rankings nos dan muestra de que la evaluación es totalmente integral a esta gestión de los bancos. Es por activos, por patrimonio, por gestión de cobranza, por calidad de cartera, donde yo creo, y aquí es lo más importante que yo les puedo decir respecto, como comentario respecto de esto, es que nos metamos en la cabeza lo siguiente. Las instituciones financieras son desarrolladas por nosotros, por seres humanos, por personas. Es decir, que el éxito que tengan estas instituciones, como se los estoy comentando en este momento, van a depender del éxito que tengamos nosotros en forma individual al interior de estas entidades en la gestión que estemos realizando. Es por ello que, fíjense ustedes, y aquí en este momento quisiera hacer digamos, un parámetro entre lo que teníamos antes de la pandemia y lo que ha pasado inmediatamente después de la pandemia. Porque, por ejemplo, este ranking del cual les estoy hablando se hizo público el 31 de marzo del 2020. Ya hay 15 días de haber iniciado la pandemia. Y mucha gente me podría decir, pero Juan Carlos, entonces, ¿por qué te preocupas por lo de la pandemia? Si mira, ya éramos exitosos, perfecto. Pero ese éxito no necesariamente está basado en estos dos, y a la luz de los resultados en sí, a la luz de la actual coyuntura, a la luz de la actual queja de parte del cliente respecto al costo de estos servicios y productos financieros, es que posiblemente sí, teníamos resultados muy buenos, positivos, que nos ubicaban a estas instituciones, que no sé cuántos de los que estamos acá presentes puedan trabajar en alguna de estas instituciones, pero te ubicaban como entidades en un primer nivel, ¿ok? Permítame un segundito, por favor. Juan Alonso, estoy dictando clase ahorita, termino a las 6 en punto, 6 y 2 minutos estoy devolviendo la llamada. Gracias. Entonces, a partir de ello, mil disculpas, por favor, era una llamada muy urgente de un tema de asesoría que estamos brindando. Mil disculpas. Y les decía, o sea, ese éxito de las instituciones depende de lo que nosotros hagamos. ¿Por qué hago este parámetro entre que, sí, fíjense, este resultado era antes de pandemia? ¿Ustedes creen que podríamos encontrar iguales resultados hoy en día, casi un año después de este ranking? Y no me extrañaría que a fines de marzo salga nuevamente el ranking. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando salieron los resultados de ese ranking el año pasado, el 2020, en marzo, fines de marzo, hacían una acotación. Después de 3 años, vuelven las entidades financieras peruanas a liderar. Y lo que era más saltante, no solamente a liderar, a aparecer en el ranking. Quiere decir que hemos pasado por un proceso de reformas, llamémoslo así, de actualizaciones, de mejoras, que han llevado a estas instituciones del sistema financiero, que son, en resumen, y no es un tema comercial ni de propaganda para ellas, las más representativas de nuestro sistema financiero. Habida cuenta que nuestro sistema financiero está catalogado como uno de los más sólidos y los más rentables y los más estables del sistema financiero a nivel global. Sin embargo, se ciernen muchos peligros, pero yo creo que los peligros no necesariamente son externos a estas instituciones. Los peligros están en nuestra propia gestión individual. Por eso les hablaba de que este modelo del BBVA,
que nos coloca a nosotros, agentes del sistema financiero, en esa primera línea de defensa donde ubica a las principales unidades de negocio de las instituciones financieras. En una segunda línea a las unidades de control de las instituciones financieras y en una línea superior a lo que denominan en ese modelo el internal audit, que dice, pues bueno, sí, ¿cómo va? Estás controlando, hagamos de cuenta que estamos en el mezaline de nuestras agencias, donde acá estamos todos los cajeros, todos los analistas de crédito, la plataforma, y tenemos encima de nosotros en una tribuna mirando lo que hacemos a esas unidades de control, y encima de ellos una tribuna adicional que dice, bueno, están haciéndolo así, bien o mal. Lo importante y el éxito, por ejemplo, de este modelo es que no solamente cuenta con estas tres líneas de defensa, sino que frente de él tiene el Corporate Assurance, que es una medida, digamos, de evaluación permanente a la gestión de estas tres líneas, con la posibilidad de elevar a los medios, a los mandos directivos de las instituciones, una retroalimentación permanente respecto a la gestión que están realizando estas tres líneas, lo cual permite que estas unidades de dirección ejecutiva de las instituciones puedan tomar decisiones y generar políticas y actualización de sus propias políticas casi en el tiempo determinado. Sin olvidar definitivamente que en la gestión y medición del riesgo existen procedimientos que nos permiten determinar, por ejemplo, para actividades muy cotidianas, mediciones de tiempo con un rango de posibilidad de error mucho menor que para aquellas actividades operativas, comerciales de la entidad financiera con unos rangos de tiempo un poco mayor. Pero ese es otro tema y lo vamos a ver posiblemente en la especificidad de la medición del riesgo como tal. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía, mi especialización es la orientación crediticia, comercial, de cobranzas y de seguros. Como siempre es un gusto estar con ustedes. El día de hoy nos tocaba ver, ya hemos terminado prácticamente de ver el detalle de lo que son los indicadores financieros. Por lo tanto, nos corresponde inmediatamente después, si bien es cierto, y vamos a verlo ahorita, por ejemplo, voy a pasar primero el tema de la conferencia como tal. Permítanme ustedes, por favor. Discúlpenme un segundito, por favor. Una coordinación técnica acá. Ok. Está todo ya correcto, ya no tenía acceso al monitoreo de la... A ver, permítame. ¿Qué tal, Exxon? ¿Soy yo o se congeló el video? No, no se ha congelado, Jan Ever. Ok, espero que se vaya, está normal. Chávez García, muy buenas tardes, Exxon, Jan, Luis Miguel Chávez García, les agradezco por estar con nosotros, igual a Juliana Yasak, que nos está acompañando. Ok, es un gusto poder compartir con ustedes. Y les decía, en la conferencia de hoy temprano estábamos revisando y surge nuevamente hay un problema acá técnico yo creo que es en realidad mi computadora la que genera esto, pero aquí lo tenemos, ¿ok? Tengan en cuenta, por favor, los alumnos que están directamente con el curso de CAMEX a través del Zoom, tengan en cuenta la situación de ver, a ver, me están enviando un chat acá, bueno, la información del curso, de estar atentos a lo que conversamos y a lo que decimos, no solamente a lo que se muestra en pantalla, porque muchas de las cosas que se preguntan en el examen tienen que ver no necesariamente con lo que está explícitamente puesto en pantalla, sino con lo que voy desarrollando como tal. A ver, hemos pasado de una toma de información, lo hemos visto el día de ayer, a una elaboración a partir de esa información precisamente a la elaboración de los estados o los indicadores financieros. ¿Ok? ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Bienvenidos a todos en general. Y yo hacía mucho hincapié en que hoy en día que existen, precisamente porque las instituciones financieras, y les estoy contando esto visto
desde una plataforma externa, ¿ok? Las instituciones financieras necesitan cumplir con sus metas, con sus objetivos, de manera no estrictamente comercial, ¿ok? Tienen un plan para la captación de ahorros y tienen una planificación para la captación, otorgamiento de créditos, en los diferentes tipos de créditos comerciales, de consumo, personales o hipotecarios, ¿ok? Si nos centramos estrictamente en un aparato crediticio, las ambiciones, los objetivos, las metas comerciales llevan a las instituciones a diversificar en sí la funcionalidad de estas unidades de negocio, donde posiblemente ya no estamos hablando de un analista de crédito o un funcionario de negocios, o tal vez aún mantengamos al funcionario de negocios, pero tenemos un partner, un acompañante del funcionario de negocios que viene a ser el promotor de créditos, que puede ser interno del banco o contratado externamente. Considero yo, en la medida que hemos visto la semana anterior, por ejemplo, el circuito del crédito que empieza desde la prospección de los créditos hasta la recuperación total, considerando a las microfinanzas como las madres de toda la formación en la evaluación crediticia, considero que todo ese circuito debe ser cumplido por una sola persona, que es el analista de crédito o funcionario de negocios o sectorista, como ustedes le quieran llamar. Cuando yo les hablo de que las microfinanzas deberían convertirse en la madre de toda la gestión de evaluación crediticia, es porque al considerar las microfinanzas desde el punto de vista de la atención a clientes que posiblemente en un momento no tienen acceso a una entidad financiera grande, por decirle así, comienzan trabajando con pequeños créditos y el desarrollo de estos negocios hace que vayan, digamos, madurando de tal manera que encuentran un salto ya de pasar de una pyme a una caja municipal y de ahí a un banco, donde vas a pasar de un analista de crédito, un asesor de negocios, a un sectorista. Y estoy hablando desde la vereda del cliente. En la vereda de la entidad financiera es que evidentemente el camino de un analista de créditos debe empezar donde tiene que empezar. Aunque suene una dicotomía, suene algo que está fuera de lugar o de repente hasta charlatanería de mi parte, yo creo que así como en la vida le decimos a nuestros hijos o a ustedes, sus padres les dijeron, no hijito, la vida tienes que caminarla paso a paso y todo en la edad en la que te encuentras. ¿Sí o no? Todos creo que hemos recibido en algún momento papá, mamá, abuelita, quien nos crió, un hermano mayor, una hermana mayor. No te preocupes, la vida te va a ir dando la oportunidad. Lo mismo sucede con un analista de crédito. Y yo creo que el camino inicial es a través de las microfinanzas porque te permite tomar como propio, primero, aquella responsabilidad que te dice, anda, visita a tu cliente, genera tú mismo la información, ten un contacto permanente con el cliente, porque además de eso, al participar como único participante, en exclusiva y por responsabilidad de ese circuito crediticio, te da el derecho de propiedad de una cartera de clientes que bajo esa perspectiva estás cuidando y estás gestionando de la mejor manera. Dicho esto, es que yo incidía mucho en el día de ayer que comenzamos a ver los indicadores financieros, que el éxito de los indicadores no está en encontrar la numeración que nos dice. El éxito de los indicadores es, primero, que salga el número adecuado, no el que queremos, sino el número adecuado, con base en una adecuada y exitosa, eficiente y precisa toma de la información. Por eso hacía mención al partner, al promotor de créditos, porque, ¿sabes qué, compadre? Mira, me llegó esta solicitud de créditos en tal dirección, anda a ver a tal cliente, tiene este negocio, y le delegas una función que estaría bien de repente dentro del MOF, dentro del reglamento de créditos, que lo cumpla, pero hace menos eficiente, considero yo, la posibilidad de que tú puedas tomar mejor esta información. ¿Por qué hago mucha incidencia a esto si ya lo vimos el día de ayer en el estado de pérdidas y ganancias, en el encontrar estos indicadores financieros? Porque el procedimiento de análisis crediticio son etapas que se van desarrollando
digamos, hasta cierta forma, en forma cronológica. No podemos llegar al flujo de caja si antes no hemos visto el estado de pérdidas y ganancias. Y el estado de pérdidas y ganancias no lo podemos armar si no tenemos la información de ventas, de inventarios, de otros ingresos, de otros endeudamientos. Todo es una concatenación que debe llevarse a un ciclo. Juan Carlos, qué flojera, tanto tiempo. No, no se trata de tanto, mucho o menor tiempo. Se trata de hacer correctamente las cosas. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es, tú hazte cargo de ir, que vayas con tu promotor para que tú alientes que ese promotor sea realmente tu primer filtro de evaluación, es fenomenal. Sin que tú pierdas la marca de aquella evaluación que tú requieres que sea eficiente, precisa, exacta, lo más exacta posible de la realidad. No vamos a encontrar evaluaciones totalmente exactas. Ya lo decía ayer, o sea, por ejemplo, la reflexión que hacíamos hoy día respecto al tema de la formalidad. Una de las cosas que nos pueden crear desazón como analistas de crédito es encontrar que el cliente no necesariamente tiene, por ejemplo, en blanco, totalmente blanco, su libro de ventas. Porque tiene un libro blanco para mostrarle a SUNAT y un libro negro donde exactamente te reporta las ventas. Y es trabajo tuyo lograr tener esa información del libro negro para que el procesamiento de la información, llegar a los indicadores financieros, te permita tener información precisa, exacta, y te ayude a tomar una buena decisión. Pero, y decía hace un momento, el objetivo no es encontrar el número del estado financiero y bueno, ya cumplí. No, tu trabajo no queda ahí. Si eres una Juliana, si eres un Luis Miguel, un Exxon, que son responsables por hacer su mejor trabajo. Porque aquellos que no son como Juliana, Exxon, Luis Miguel o Ángel, por ejemplo, dicen, bueno, ¿sabes qué? Hallemos los indicadores. Y el indicador me dirá si el señor califica o no califica para el crédito. Mentira, ese es un pésimo trabajo. Porque la labor de análisis crediticio es una de tus funciones como asesor crediticio. Una de tus funciones. Y esa asesoría parte, valga la redundancia, a partir de un buen análisis y procesamiento de esos indicadores que te digan qué está pasando. Si el cliente tiene solvencia o no la tiene, si el cliente tiene liquidez o no la tiene, si el cliente está desarrollando una buena gestión o mala gestión de su negocio. Y es a partir de ahí donde se enciende la chispa, digamos así, de tu trabajo como asesor de crédito. ¿Por qué? Porque el tomar una buena información te va a permitir elaborar un buen estado de pérdidas y ganancias. Esa evaluación dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque se basa en la entrada y salida de dinero. Entrada por las ventas, salida por el costo variable, costos fijos. Encontramos una utilidad neta, le aplicamos los gastos familiares y encontramos una disponibilidad financiera mensual. Y me quedo con esa parte dinámica porque igualmente la toma de información te permite determinar un buen balance donde puedas determinar fehacientemente tu activo corriente, tu activo no corriente, tu pasivo corriente y no corriente y determinar tu patrimonio. Y con eso completamos las necesidades de los requerimientos para encontrar, por ejemplo, los indicadores financieros que ya hasta ahí vamos a terminar con el tema de indicadores financieros. Porque voy a regresar un paso y me voy a quedar con el estado de pérdidas y ganancias. Ese estado de pérdidas y ganancias lo tomas correctamente. Que lo tomes correctamente, como les digo, va a depender de que tú realices la evaluación in situ. ¿Y por qué insisto tanto en esto? ¿Por qué? Porque si encontramos un estado de pérdidas y ganancias bien hecho, ese estado de pérdidas y ganancias nos va a llevar a poder elaborar correctamente el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Es ese mismo estado de pérdidas y ganancias proyectado en periodos adecuados al cronograma de pagos del crédito que te están solicitando en este momento. Es decir, si
te proponen o te solicitan un crédito para 6 cuotas, vas a elaborar un flujo de caja mínimo para 6 periodos mensuales, porque determinas que el crédito va a ser pagado mensualmente. Porque ese es otro tema que involucraría muchas cosas más, pero lo voy a tocar así muy sucintamente. Tú puedes determinar como analista de crédito que, por ejemplo, el negocio a evaluar te permite tener ingreso permanente y bastante, con una velocidad bastante fuerte. Entonces, por un tema hasta de mitigación de riesgos, tú le puedes proponer al cliente, caballero, ¿y qué le parece si en vez de otorgar un crédito con cuotas mensuales de, no sé, de 6 meses, le otorgo un crédito de 24 cuotas semanales? ¿Qué le parece? Eso significaría primero la llamada del cliente. Uy, va a ser novedoso para el cliente. Muy pocas, y no necesariamente en los créditos individuales, se hace bastante común el tema de los periodos o los intervalos de tiempo para los pagos de las cuotas mucho más cortos en la tecnología de crédito grupal, aquella con garantía solidaria. ¿Qué pasa si a este bodega que tú sabes que tiene ingresos diarios le dices, ¿sabe qué? Le voy a dar un crédito que, si se lo doy mensual, supongamos, le voy a decir cualquier número, le sale una cuota de 200 soles mensuales. Y el cliente echa pluma, 200 entre 4 semanas, tengo 50 soles para juntar semanalmente, ¿verdad? Sería la lógica. Pero ¿qué si le dicen, señor, le doy mejor 24 cuotas semanales? Anda, 24 cuotas. ¿Y cuánto me sale mensualmente? Ah, mensualmente tiras el cálculo y te sale 180 soles. El cliente está ahorrando 20 soles mensuales. Uy, 20 soles. Sí, 20 soles le sirven para pagar el RUS. ¿Te das cuenta? Una cosa comienza a llevar a la otra. Es que este mundo del análisis crediticio es tan amplio que comienzas a abrir la tapita de la olla y comienza a saltar el frijolito, el choclito, la yuquita, la zanahoria, la papita, la carnecita, el pollito, el pescado, lo que quieras. Y te abre un mundo sin fin, de verdad, de posibilidades de mejorar siempre, de sentar bases totalmente sólidas para estos dos objetivos primarios, que es orientación al cliente y mitigación de riesgos. Juan Carlos, pero ¿por qué estaría mitigando riesgos? ¿Por qué? Porque vas a comprometer al cliente a tener un contacto casi permanente con la entidad financiera. Le estás generando una muy buena cultura de pagos, lo estás adentrando al sistema financiero de una manera mucho más rápida y vas a crearle situaciones de control sobre los pagos, por ejemplo, al cliente, que no dice, voy de aquí en 30 días, no, al cliente lo tienes activo porque no tengo que cumplir mi cuota, el viernes tengo que tener mi cuota para ir a pagar el día sábado. Y se está generando un ahorro. 20 soles mensuales, son 120 soles por un crédito de 6 meses. Son 240 soles un crédito de un año, no es poco. No es poco, de verdad, no es poco. Y eso que estoy hablando en números gruesos, que tal vez podría ser más el ahorro. Pero ya te das cuenta que existen infinidad de posibilidades para que tú puedas trabajar de la mejor manera con tus clientes. Y me había salido un poco el tema. Teníamos estado de pérdidas y ganancias que se proyecta mes a mes, digamos, para efectos de la evaluación que estamos haciendo, mes a mes, los siguientes 6, 8, 10, 12 meses. Estamos hablando de un crédito de capital de trabajo. Eso lo trasladas, ¿ok? Y estás ya obteniendo un flujo de caja. Las normativas, valga la redundancia, normalmente te piden que aquellos créditos mayores a 6 meses, todos vayan con flujo de caja. ¿Qué pesadilla era esto? De verdad, o sea, durante toda mi carrera profesional como analista de créditos, todas las instituciones tenían esta norma. ¡Qué pesadilla! Porque era, de verdad, o sea, era tedioso. Y antes que no se tenían los adelantos que ahora se tienen, que puede meter el dato y sale todo, te corrían todo el flujo de caja, pero aún teniéndolo, es mucho mejor que tú lo elabores en forma concienzuda, en forma muy pauteada, en forma muy pensada, porque el flujo de caja no es el todo. El flujo de caja te dice, bueno, así como está en este momento, sin aplicarle nada, y ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero sin aplicarle nada. Si ese estado de pérdidas y ganancias que estoy contando lo voy a poner mensualmente,
estoy asumiendo la responsabilidad de que el cliente me pueda pagar el crédito porque lo que yo he encontrado en este momento se va a mantener o mejorar con el tiempo. Y es aquí donde entra a tallar la segunda parte de esto, que es el análisis de sensibilidad. Pero no voy a llegar ahí si no determino qué es precisamente el flujo de caja. Y ojo con el examen, les vuelvo a repetir, ojo con el examen. El flujo de caja se conoce como flujo de caja proyectado o presupuesto de efectivo, porque me tiene que mostrar con cuánto voy a contar durante el periodo que dura la operación crediticia que estoy solicitando como cliente, ya que efectivamente muestra una proyección de ingresos y egresos, es un flujo, de efectivo que la empresa espera tener para un periodo de tiempo determinado, lo que demora este crédito que estoy solicitando. Y no los ingresos y egresos efectivos que ya haya tenido. Puedes establecer un análisis de estado de pérdidas y ganancias en dos periodos diferentes. Pero es hasta ocioso determinar, vamos a hacer un análisis horizontal de un flujo de caja del año pasado. No tiene sentido, pues, no tiene sentido. Porque en ese flujo tienes vaivenes. Un toque de misterio se llama una canción de Ricardo Montaner, muy buena, que entre otras partes decía, es una melodía sin variedad. Y eso es lo que no sucede con un flujo de caja, debe tener una variedad, porque no todos los meses puede vender lo mismo. Tiene productos estacionales el negocio, tiene actividades estacionales. El señor que hoy en día, mañana sábado, 23 de enero del 2021, que estamos en pleno verano, no va a vender lo mismo, la misma cantidad de cremoladas o gaseosas heladas que vendería en el mes de junio, por ejemplo, en pleno invierno. Es más, de repente en junio no vende nada de gaseosas heladas, vende puro chocolate caliente con panetón. Por eso, les decía hace unos momentitos, tú abres esta ollita y comienzas a encontrar que sale un montón y montón, y si seguimos escarbando vamos a seguir encontrando, y es posible que nos salgamos del tema, pero lo importante de eso, de que el flujo de caja, es trasladar ese estado de pérdidas y ganancias y convertirlo a una proyección. ¿Ok? Te permite estimar números a futuro, proyección, y así anticiparte ante cualquier déficit, pérdida que pueda existir, o estimar una ganancia, superávit, que pueda ser planificada como inversión. Porque precisamente es para eso el flujo de caja. Porque el flujo de caja te permite saber que este mes, ahorita en esta evaluación estás así, el siguiente mes vas a estar así más uno, el siguiente mes es así más uno, y así sucesivamente. Y esos más uno, que los estoy graficando, digamos así como ganancia, pueden servirte para mayor inversión, para nuevos proyectos o, en su defecto, para ahorro. Y te das cuenta que con un determinado, eficiente, efectivo flujo de caja, tú podrías haber tomado decisiones buenas a partir del 17 de marzo del 2020 para con tus clientes. Porque fíjense ustedes, un cliente microfinanciero salió a la ventana a buscar qué era del señor Pereira, dónde está mi asesor de créditos. Mis ventas por la pandemia, por la cuarentena, se me están yendo al piso. ¿Y dónde estabas? De repente no estabas. Estabas cuidando en tu casa, que era lo natural, lo normal. Pero hoy en día, no contactarse con alguien es de verdad porque no quieres contactarte. WhatsApp, teléfono, correos electrónicos, Instagram, Telegram, lo que quieran. Siempre hay posibilidad de conectarte con tus clientes en este caso, ¿ok? El flujo de caja expresa en efectivo, en soles, es decir, el dinero en efectivo que ha entrado y salido de la caja. Y tenemos en la cabeza, supongo yo, el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? ¿Por qué se llama flujo? Porque es dinámico, porque es un flujo. ¿Y por qué es un flujo? Porque entra dinero y sale dinero. Entra por ventas y sale por, primero, costo de ventas
y encuentras tu utilidad bruta. A esta utilidad bruta le vas a cargar, va a salir nuevamente dinero por los costos operativos o costos fijos del negocio. Y vas a encontrar una utilidad operativa. A esta utilidad operativa le vas a restar impuestos y deudas, el monto de la cuota mensual de las deudas financieras que tenga el cliente, y vas a encontrar una utilidad neta. ¿Ok? Eso lo debes proyectar. Pero como hablamos de tecnología microcrediticia, debemos tener en cuenta que no queda necesariamente ahí tu evaluación económico y financiera, porque siendo una tecnología microfinanciera de arranque o de primera instancia, es que se relaciona irrompiblemente la unidad económica que estás hallándole su utilidad neta con la unidad familiar que genera normalmente gastos. Puede que hayan otros ingresos, puede que haya un aporte adicional de los hijos, es otro tema, pero genera gastos esta unidad familiar y que, de acuerdo a lo que dice la teoría sobre la tecnología crediticia, es que estos ingresos, estos gastos familiares deben ser sustentados con las utilidades, con lo que te rinda el negocio, la unidad económica. ¿Ok? Si no eres un experto en números, y como muchos no lo somos en realidad, yo soy economista, y vamos ahí con los números, y además la tecnología hoy en día te ayuda muchísimo, puede resultar algo complejo elaborar un flujo de caja. Por eso aquí vamos a tener algunas pautas que son importantísimas para ustedes. Este mensaje estaba inicialmente dirigido a personas del sexo femenino en un plan de empoderamiento a través de créditos de materia grupal. Sin embargo, lo tomé como nuestro porque me parece muy importante para un trabajo, digamos, básico en una elaboración de flujo de caja. Debes contar con toda la información contable de tu negocio, balance general y estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias. Hasta ahí estamos bien porque tú mismo fuiste, recopilaste la información y la comenzaste a procesar perfectamente. ¿Ok? Esta información te dará el saldo inicial, que es tu punto de partida. ¿Por qué? Fíjense ustedes, al hallar tu estado de pérdidas y ganancias llegas a una utilidad neta. Esa utilidad neta es tu inicio del siguiente periodo. Es el saldo inicial del siguiente periodo. Sobre ese saldo inicial van a haber nuevamente ingresos y van a haber nuevamente salidas. Vas a llegar a una utilidad neta de ese mes y esa utilidad va a ser nuevamente tu saldo inicial en el siguiente periodo y así sucesivamente. Hasta ahí creo que vamos bien. Si hay alguien que tiene algún comentario, se los agradecería. Registras, esta información te dará el inicio del saldo inicial, punto de partida del flujo. Defines un periodo a analizar, y es aquí donde les decía, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en el flujo? Posiblemente estamos hablando de lo que va a demorar este crédito de activo, de capital de trabajo, por ejemplo. En este caso que estamos analizando. Entonces determino, ¿cuánto tiempo va a ser el crédito? 8 meses, un flujo de caja por 8 meses. No, que para el caso que estamos analizando es un crédito a 60 cuotas. Por los montos, bueno, no por los montos, pero por ejemplo, si se tratara de una pequeña empresa, Superintendencia de Banca y Seguros te pide que actualices, por ejemplo, la información del flujo de caja cada 6 meses. Cada 6 meses. Pero estamos hablando de créditos de mayores a 300.000 soles, si no me equivoco, no me falla bien el dato. Luego registras todos los ingresos de ese periodo. O sea, tienes el saldo inicial que es la utilidad neta del periodo anterior, saldo inicial. A este le aplicas, le consideras los ingresos, todos los ingresos que vas a tener. Registra los gastos o egresos, costos de venta, costos fijos de ese mes, y al tener todos estos registros se calcula la diferencia entre los ingresos totales contra los egresos totales y encuentras tú, conjuntamente con considerar ese saldo inicial con el que vienes del periodo anterior, y vas a encontrar la utilidad neta de ese periodo. Ese mismo trabajo lo vas a hacer para el siguiente periodo y así sucesivamente por el número de veces. Las ventajas que hoy en día tenemos, que no teníamos hace 15 años posiblemente, es que no teníamos, por ejemplo, un buen desarrollo del Excel. No teníamos un manejo bueno de formulario de Excel, por ejemplo, donde todo lo puedes replicar inmediatamente. Tomas como base la información y generas la información que tú quieres. Eso es lo que te está mostrando este flujo de caja proyectado.
¿Ok? ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Por eso les decía que necesariamente debemos ir quemando etapas que nos permitan hacer esto ordenadamente. Y este orden pasa primero por determinar que existe ya el flujo de caja. Perfecto. Pero como tal, porque hay unos bien bandidos, por no decir otras palabras, que dicen, este es mi flujo de caja y tienen los mismos números para todos los periodos. Permítanme, por favor. Y tienen los mismos números para todos los periodos. Y es un flujo de caja totalmente plano, que no resiste, ni resistiría, ni resistirá el más mínimo análisis. Y que no te va a llevar de verdad a ningún éxito, ni a ti ni a tu cliente, para tomar decisiones en el camino, ya montados sobre el caballo, ya embarcados en el barco que está en mitad de la nada, en el océano. El análisis de sensibilidad te debe permitir tomar decisiones en el momento que se están presentando o previendo que se presenten, que ya tiene que ver también con lo que viene inmediatamente, que es el análisis de los escenarios. El análisis de sensibilidad te debe decir, a ver, a grosso modo, muy coloquialmente inclusive, es ¿qué vas a hacer, por ejemplo, en tus periodos de campaña? Porque, señor cliente, usted me solicitó este crédito para 12 meses, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, como soy recontra buen analista de crédito, recontra buen asesor, muchas gracias, nos vemos en un año, ¿ya? Que le vaya bien. Y no estamos pretendiendo hacer el seguimiento. Sin embargo, un analista, un asesor de créditos que se respete, debería trabajar la posibilidad de que no se preocupe, caballero, mire, usted va a obtener este crédito, ya está aprobado, comité lo aprobó, desembolsar su crédito para 12 cuotas. Pero, señor Pereira, ¿qué va a pasar cuando necesite alguna liquidez? Vamos a poder trabajar con créditos paralelos, que no es lo más conveniente para mí, pero sí a lo que es mucho más efectivo, los créditos de campaña. Entonces, yo sé que en el mes de marzo, mediados de marzo hacia fines de marzo, el cliente ya está pensando, por ejemplo, en su campaña del Día de la Madre. Y puede generar un crédito por campaña del Día de la Madre para 60 días, cuyo vencimiento tiene una semana después, a lo máximo, a lo sumo, de haber culminado la campaña. Pues no puedes dar un crédito de campaña de 6 meses, de un año, pues no tiene sentido. Sí, señora, señor, mire, le voy a otorgar un crédito de campaña que tiene que ver necesariamente en forma objetiva con la disponibilidad de pago, con la capacidad de pago, con la voluntad de pago del cliente y con un permanente seguimiento de tu parte. Porque ya, fíjate tú, que si te habías dado un crédito de 5.000 y le vas a dar ahorita 2.000, la exposición al riesgo ya no es de 5.000, es de 7.000. Existe una mayor probabilidad de que no te pague el crédito. Pero esa mayor probabilidad de impago, tú la puedes gestionar, la puedes administrar, la puedes medir con tu aplicación de tus parámetros precisos de riesgo. Pero para eso necesitas realizar este análisis de sensibilidad, porque dices, a ver, tengo este flujo de caja y le vamos a aplicar análisis de sensibilidad, por ejemplo, para el tema ventas. Perfecto, este crédito está para 12 cuotas y estamos en el mes, no sé, de abril y sabemos que van a incrementarse las ventas por el Día de la Madre. Porque el señor, entre otras cosas, también vende artículos de bazar que pueden servir como regalos, como incremento en sus ventas para el Día de la Madre. Perfecto. Tienes un incremento que ya está determinado que va a haber incremento en ventas. No necesitas, a ver, con el flujo de caja, con el análisis de sensibilidad y con un trabajo sobre escenarios, no vas a necesitar una bolita mágica, ni una varita mágica, ni una bola de cristal. Porque no te tienes que convertir en un pitonizo. El pitonizo trabajaría sobre incertidumbres. Y de incertidumbre es ese miedo, ese pánico a no saber qué va a pasar. ¿Y por qué ese pánico a no saber qué va a pasar? Porque siendo incertidumbre no puedes medir lo que va a pasar. Pero si hablamos de riesgo,
que administras, que gestionas y que sobre todo mides, puedes volver cuantificable las pérdidas que podrías tener si no haces una buena gestión de riesgos. Y ojo, a saber que no existe el riesgo cero, no podemos disminuir el riesgo, lo podemos mitigar. ¿Qué es lo que vamos a mitigar? Las secuelas, los efectos de que pase este riesgo, de que suceda este riesgo, en este caso el riesgo crediticio. ¿Cuál es el riesgo crediticio? La probabilidad de que el cliente no te pague. No puedes, mentira, por favor, no se dejen engañar, y esto sí es una verdad sine qua non, como que me llamo Juan Carlos, no existe el riesgo cero. No existe riesgo. Si alguien les viene a contar el cuento de que no se preocupen, haciendo esto vamos a hacer cero el riesgo, de mentira. Les está hablando posiblemente de incertidumbre, del miedo que se tiene, porque no sabes qué va a pasar. En cambio, si te metes a una gestión de riesgo, sabes lo que podría pasar. Y a partir de que lo que podría pasar te puede generar cierto nivel de pérdidas, lo que vas a tender a disminuir es ese impacto en las pérdidas. Y podría llegar a una pérdida cero, sin necesidad de llegar a un cero riesgo, porque no se puede. Pero esa cuantificación te permite también llevar a cero la incertidumbre. ¿Te das cuenta? Oye, hará frío en el invierno, hará mucho frío. No llevo casaca. Y sales y comienza a correr y ya no puedes regresar y hay una correteadera de aire helado. Hará más frío más tarde, ya esa es una incertidumbre. Pero si regresas a tu casa otra vez, estás aquí, hará frío más tarde, verifico, veo información, leo periódico, abro canal N de repente, y no, la temperatura va a disminuir más, quiere decir que va a ser más frío en tantas horas. Entonces tú dices, no, me voy a poner una chompa, pongo guantes, pongo gorro, pongo mascarilla y todo. ¿Qué estás haciendo? Estás mitigando el riesgo de que te afecte esa posibilidad. Como lo has mitigado a partir de que has determinado que va a haber esas situaciones, porque lo estás cuantificando. Y cuando hay esa cuantificación, estás disminuyendo la incertidumbre. El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión, ojo, no es de medición, es de gestión, que permite a las organizaciones predecir resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres que no se pueden medir, las limitaciones que sí se pueden medir y los alcances de un modelo de gestión o de toma de decisión. Porque termina convirtiéndose el análisis de sensibilidad en una premisa de lo que es el trabajo sobre escenarios. Porque dices, ya mire, tal mes usted tiene que incrementar las ventas. ¿Por qué? Porque si incrementamos este costo, por ejemplo, de personal para que le pueda ayudar a trabajar tranquilo en esta campaña, del cual va a surgir un crédito de campaña paralelo al crédito que ya tiene, entonces usted necesita incrementar ventas para generar ingresos de tal forma que le permita cubrir, por ejemplo, un incremento en el gasto de personal en 3%. Y como también hay mayores ventas, te van a exigir, porque ahorita Sunad está en todo sitio, que tengas tus boletas. Entonces, posiblemente ese mes de campaña vas a tener un incremento también en el gasto por tributos. Y tú puedes hallar las variables que tú quieras, sobre las cuales quieras aplicar el análisis de sensibilidad. Porque son digamos, las variables que te permiten esos cambios de situación si es que sucediera lo que estás, digamos, prediciendo en este análisis de sensibilidad. Impuestos, pagos de personal, gratificaciones, renovación de contratos, ¿cómo se llama? Liquidaciones de trabajadores que se fueron, bonos extraordinarios que puedas establecer para tus trabajadores. Todo eso lo puedes trabajar a partir de tu análisis de sensibilidad, incrementando, disminuyendo. Yo sé que este mes se pueden incrementar hasta 10%, meto ese porcentaje, pero como soy prudente, soy prudencial, voy a trabajar un análisis de sensibilidad un poco más pesimista. No, yo sé que puede llegar a 10, pero le vamos a trabajar con 5, por ejemplo.
Ese es el trabajo del análisis de sensibilidad, que se aplica en dónde, se aplica en el flujo de caja. ¿Cómo se hace un análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad ilustra cómo varía el valor del proyecto ante cambios en algunas de sus variables claves: ventas, impuestos, gastos, servicios, tributación, pagos crediticios, manteniendo el valor de los demás constantes. Por ejemplo, ¿dónde es importante? Y ahorita se me está viniendo a la cabeza la muy buena aplicación de un análisis de sensibilidad. Es que tienes, por ejemplo, un flujo de caja que si lo has hecho bien, tú sabes que en este momento el cliente tiene vigente un crédito, por decirles, con mi banco. Pero que ese crédito de 12 cuotas ya está en la cuota número 10. Quiere decir que en 2 cuotas más el cliente deja de pagar, ya no te genera un gasto por financiero en tu flujo y deberías dilucidarlo también, incluirlo ahí. Sin embargo, no puede ser tan directo, tan ejecutivo al decir, bueno, ya de aquí para adelante ya ese gasto es un gasto menos. No, no, no. Porque ten en cuenta que al igual que tú tienes que cumplir metas, ese señor que le dio el crédito en mi banco posiblemente también quiera cumplir su meta y lo va a perseguir hasta el baño al cliente para decirle, mire que ya termina, fíjese que le doy una mejor tasa, que le aumento el monto, que le compro deudas. ¿Te das cuenta? Volvemos a lo de siempre. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. A la misma situación, destapamos una olla que te sale un montón de cosas que puedes chapar y analizar. Una cosita va viendo lo otro. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si te compra la deuda? Todo lo que tú habías planificado, bueno, se va a quedar en nada. Lo que planificó tu rentabilidad de tu propia cartera también va a sufrir alteraciones. Por eso, y a ese punto quería llegar, tú puedes analizar a través de un flujo de caja, aplicándole bien un análisis de sensibilidad a ese flujo de caja que tú determines de acuerdo a tus ingresos familiares, personales, tu cartera, la puedes meter a un flujo. Y tú sabes que en tales meses, Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú sabes que en tales o cuales meses vas a tener incrementos de ventas o también disminuciones de ventas. ¿Y qué pasa si normalmente tus negocios pueden bajar el nivel de ventas cuando te toca, por ejemplo, el pago de impuestos, o el pago de gratificaciones, o pago de CTS, beneficios sociales, por ejemplo? Entonces, no es que esto es la panacea y te va a resolver todo el tema. Lo importante es que lo hagas bien para que tú puedas proyectarte en el futuro. Para que tú puedas decirle al cliente, tenemos que hacer esto. Ustedes se dan cuenta, y este es un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo todos los días a través del hermano Juan Carlos. ¿Qué hubiera pasado? Un poquito de humor. ¿Qué hubiera pasado si todo esto, que no le voy a decir has debido hacerlo, porque has debido hacerlo en realidad, se hubiera hecho eficientemente antes del 17 de marzo? Te das cuenta que muchos de los problemas que hemos vivido en esta pandemia por el tema de las reprogramaciones, por el tema del congelamiento de interés, por esta mal llamada ley antiusura, si todo esto ya lo hubiéramos venido trabajando y solamente nos hubiera costado correr números nuevamente y decirle al cliente, no, no te preocupes, tus ventas pueden subir si haces esto, esto, esto. Tus pérdidas las podemos compensar con esto, esto, esto. Y si lograste la reprogramación, bueno, trabajemos en que tus ventas se mantengan a la par para que lo que generes de excedente en el tiempo que no estás pagando el crédito, porque te dieron la reprogramación de tus otros créditos, entonces tengas la oportunidad o de ahorrarlo o de generar mayor patrimonio para tu negocio. En este análisis de sensibilidad se hace una variable a la vez, una por una: ventas, impuestos, posibilidad de robos. Hasta eso lo puedes meter en tu análisis de sensibilidad. Una variable a la vez y supone independencia entre las distintas variables. No es que si subes los gastos de tal cosa te van a disminuir tus ingresos por tal cosa.
Por eso es importante que tanto el flujo de caja, en esta oportunidad el análisis de sensibilidad, se haga con la cabeza totalmente fría. ¿Y de dónde te va a venir la cabeza fría? Si estamos, no sé, pues 27 del mes y tengo que cumplir mi meta. Ah, tu cabeza fría ya va a salir de todo este control si tú tuvieras una disciplina mucho más eficiente en el desarrollo de tu trabajo. Porque si decimos, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a cumplir mi meta a los 15 del mes, pues mantén eso. Que eso implica mayor esfuerzo físico, mental, académico, lo que tú quieras. ¿Vale la pena o no vale la pena? O tener el estrés de estar corriendo el 26 del mes como sea, y ahí es donde comienzas a soltar la mitigación del riesgo, porque el como sea debo llegar a mi meta, te va a hacer soltar las evaluaciones, te va a hacer que no realices flujos de caja ni buenos análisis de sensibilidad, por ejemplo, entre otras cosas. La tiranía de lo urgente nos hace actuar mal. Y el actuar mal nos lleva a situaciones de extremado riesgo que nos pueden hacer malograr la salud de nuestra cartera crediticia. Y eso es a lo que debemos apuntar, a que el riesgo esté controlado, esté bien medido, está gestionado y administrado. ¿Ok? El análisis de escenarios. Aquí debemos completarlo y mañana lo vemos ya en físico el tema del flujo de caja como tal. El análisis de escenarios es una metodología que permite estudiar situaciones de riesgo o incertidumbre. Esto al momento de tomar decisiones de inversión. Para el análisis de escenarios se debe calcular el valor de la inversión en distintas circunstancias. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si invierto 10 y llueve? ¿Qué pasa si invierto 10 y hay sequía? ¿Qué pasa si invierto 10 y todo queda normal? Toma de decisión, por ejemplo, ¿a quién me remitiría eso? Al sector agrícola, por ejemplo. ¿Qué pasaría si se da una nueva ola ya efectiva y comienza la cuarentena nuevamente y entramos en suspensión perfecta para muchos trabajos y mi esposa que tenía un negocio o tenía un trabajo estable pierde ese trabajo y ahora sostengo a la familia solamente con mi negocio? Señor Pereira, ¿qué pasaría? Esos son análisis de escenarios. Por eso es importante que, como tal, este análisis de escenario lo incorporemos inclusive a nuestro desarrollo personal. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si se agrava mi hipertensión? O si tengo un coma diabético, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no llegan las vacunas? Yo no voy a mandar a mi hijo al colegio. Ojo. Es decir, se proyectan las ganancias y pérdidas del negocio asignando distintos valores posibles a las variables de referencia. ¿Qué pasaría si se incrementan las ventas? Ventas. ¿Qué pasaría si tengo que pagar impuestos? ¿Qué pasaría si me suben, por ejemplo, el valor de los servicios básicos? ¿Que va a afectar directamente a qué? A mis costos fijos, por ejemplo. Estas variables pueden ser el precio de las divisas, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, los tipos de interés. Oye, ahorita va a haber control de tasa de interés. Quiero seguir siendo cliente, el banco me dice, mira, lamentablemente antes te cobraba 18, ahora te voy a cobrar 22, si quieres seguir siendo mi cliente, por ejemplo. Y esos son análisis que deberías tú hacer como analista de crédito y trasladarle al cliente. El uso del análisis de escenarios. El análisis de escenarios es un recurso muy extendido en análisis de cartera de inversión en donde es muy utilizado como complemento de un análisis de valor de riesgo, que lo hemos visto en la medición de riesgo, que es el VAR. El VAR toma dos situaciones, dos variables totalmente cuantificables, que es el tiempo y el grado de distorsión que puede haber entre el 95 y el 99% de grado no se llama de distorsión, sino de dispersión en realidad, pero tiene otro término, ¿ok? Que normalmente lo aplica para hallar, digamos, patrones y resultados que nos permitan en información tomar medidas. Lo que nos dice es que, por ejemplo, este análisis de VAR, que no es el del fútbol, ni de la cantina, es el análisis de valor de riesgo que me dice, mira, para negocios
cortoplacistas, digamos, donde tengo negocios de rápida ejecución, créditos a la microempresa, por ejemplo, leasing, por ejemplo. Yo puedo tomar el análisis de dispersión más bajo, el de 95%, y voy a obtener resultados informativos para tomar decisiones en un plazo mucho más corto. Pero para aquellos negocios de indicador corporativo en el banco, me apego, si vale el término, hacia un índice de dispersión mucho más alto que el de 99, pero los resultados de esa medición me van a llegar en un tiempo mucho más amplio. Entonces la toma de decisión va a demorar un poco más. Ese es, entre otros, muchos de los usos, entre otros, uno de los usos más importantes que tiene este indicador del VAR. Además, este tipo de análisis de escenarios es muy común en campos generales como la teoría de la decisión, la teoría de los juegos o la economía financiera. Así te permite dar un valor a las diferentes situaciones que pueden aparecer asociando una probabilidad a cada una de ellas. Atendiendo a la totalidad de alternativas y realizando una valoración global, se deberá ponderar o promediar los datos. De este modo se puede llegar a una conclusión en cuanto a qué tipo de elección tomar. Esta clase de análisis, el análisis de escenarios, también se utiliza en investigaciones, elaboración de nuevos productos, diseño de planes estratégicos, ojo con el examen, y valoraciones de empresas. Es decir, en campos donde el futuro, lo que queremos, lo que preveemos que puede pasar y que tiene que ver necesariamente con o incertidumbre o con riesgo, incertidumbre que podemos disminuir y no podemos medir, y riesgo que podemos cuantificar, medir, administrar y gestionar. El hecho de que estos mecanismos de análisis tengan una cuenta variable de riesgo y probabilidades hace que sus resultados sean tomados en cuenta como estimaciones. Estimamos que logremos esto. Una pérdida esperada, por ejemplo. Donde el RORAC nos dice que la pérdida esperada, tú dices, sí, pues traslada el riesgo al capital en exposición, el RORAC. Y dice, por ejemplo, tú debes determinar que tienes una pérdida de 1, pero en tu gestión operativa te preparas como perder como por 10. Y esto ya te trae otros temas como, por ejemplo, Basilea, que te dice que debes tener un requerimiento de capital patrimonialmente hablando que coberture las pérdidas y te permita continuar con el negocio por lo menos un año más. Volvemos a la ollita esa que destapamos y encontramos que salen un montón de cosas más. ¿Se dan cuenta? No se consideran valores absolutos o inamovibles. Son estimaciones, pueden o no pueden pasar, pero ya las tienes manejadas, gestionadas y medidas por la gestión integral de riesgos. Existen varios tipos de análisis de escenarios, estilizados que pueden cambiarse muchas variables o solo una para ver cómo afecta cada factor de manera individual. Eventos hipotéticos, plantea diferentes supuestos y consecuencias. Puede o no puede pasar. Eventos actuales extremos, se proyectan situaciones extraordinarias. ¿Qué va a pasar ahorita si viene una segunda ola mucho más fuerte que la primera? Y los test de estrés, que es una extensión de los eventos extremos, llévalo al máximo. Lo que yo siempre les digo con respecto al tema de la evaluación crediticia, sometan sus evaluaciones a la máxima posibilidad de eventos de estrés, digamos así, que te permitan determinar que esa operación de créditos es viable o no viable. Nos ganó la hora. Esta parte de análisis de escenarios, flujo de caja, análisis de sensibilidad, lo vemos mañana en términos prácticos en nuestros formatos en Excel el día de mañana al mediodía. Por favor, cuídense mucho, cuídense muchísimo. Alguien me está escribiendo acá, chat, que nos dice, ojalá pueda confirmarme su correo, J. Pereira, no, Gil con G y L, no es con J el Gil, Juliana, es Pereira Gil. A ver, te lo escribo, me confirma si lo estás viendo, jpereiragil@gmail.com. A ver, confírmame, Juliana, que lo has visto, por favor. Ah, perfecto. Me escribes al toque te envío la información. Es un gusto siempre estar con ustedes, pero quiero que ese gusto se extienda siempre. Por eso, por favor, cuídense mucho, lávense las manos, mantengan la distancia social. Si no tienen que salir, no salgan a la calle. Tienen gente en casa a la que podemos contagiar. De verdad, cuídense, por favor. Que Dios los bendiga siempre.
Si Dios quiere, nos encontramos mañana de 12 a 1, y de 5 a 6. Recuerden ya los cambios, mañana les voy a volver a repetir estos cambios. Siempre es un gusto estar con ustedes, por favor. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Muchas gracias por estar acá.